se ha venido diciendo desde muchas partes de las oposiciones. Yo lo que diría como yo no he escuchado a un solo gobernador quejarse. Yo creo pues que 5 años manzanas. Ahora, ¿hay algún gobernador del PRI, de MC, que pueda confirmarnos que les cambiaron la arquitectura en la medición de datos? Porque bueno, entonces, a ver, vamos a fondo. Sí, vamos a ver. hay que hablar con ellos. No, sean serios. Yo Yo sí quisiera un poco seguir desmontando las mentiras de Morena en esta mesa. Aquí hay una nota de la Crónica donde dice: reconoce Harfuch descenso en Jalisco de 62% en homicidios, el mayor en una década, en un momento en donde el país está teniendo problemas. Jalisco no reporta desapariciones. Si no tuvieran reportes, no sería Harfuch diciendo lo que nosotros lo vemos todos los días. Ellos están reportando un homicidio que sufre el pueblo de Jalisco todos los días, del desorden que hay en Guadalajara y en la zona metropolitana, de la falta de movilidad que está padeciendo el pueblo jalisciense, de un gobierno completamente banal, primer lugar en desapariciones, y tienen un gobernador que prefiere gastar el dinero en Teslas, gastar el dinero visitando Taiwán, haciendo meditaciones, boca arriba, en fin, son los gobiernos de la banalidad, el de Samuel García en Nuevo León y el de Pablo Lemus en Jalisco, ¿no? Pero regresando a lo que es humanos, te voy a decir una cosa, se le tiene que dar la cara a los problemas, tomar al toro por los cuernos, no repartir responsabilidades como lo hace Morena todo el tiempo, Rancho Izaguirre no hemos visto al Faro. Que regrese al Faro, a ver qué disculpas va a pedir al Faro. Qué bueno que Pablo Lemus está haciendo cargo de la situación. El señor Alfaro no dio la cara con el Rancho Izaguirre. El gobierno... Amigos, un gusto saludarlos. Hoy miércoles 12 de noviembre del 2025. El PAN y lo que resta de la oposición están en contra del Plan Michoacán. Así es, vamos a ver lo que dice el senador Ricardo Anaya, donde dice que esto es una mentira, pero también veamos cómo Andrea Chávez le da un calladón de hocico. Vayamos por partes, primero vamos a ver a Ricardo Anaya y luego veremos lo que dice hasta MC. Este MC se suma y así le callan el hocico a este partido de oposición que está en las nubes, pero pronto se va a desinflar. Lo vemos y lo comentamos. Para Michoacán y para el país, pero lo tenemos que decir, es una absoluta mentira. De hecho, es una mentira triple. Primero es una mentira porque ya revisamos esos disque 50 y tantos mil millones que van a mandar a Michoacán y son puros recursos que ya estaban etiquetados para Michoacán. Lo que hicieron fue sumar los programas sociales, la obra de infraestructura que ya estaba programada para Michoacán, el gasto en cultura que ya estaba programado para Michoacán, es decir, es una mentira. Simplemente sumaron lo que ya se iba a destinar a Michoacán y le llamaron Plan Michoacán. Del gobierno federal. ¿Y cómo le entramos entonces? Necesitamos entonces presupuesto para mejorar las policías locales y estatales, capacitación. O sea, necesitan meter al Estado mexicano ahí porque hay ausencia del Estado. De hecho, precisamente ayer, Movimiento Ciudadano, en voz de Ivonne Ortega, nuestra coordinadora, exigimos la disolución de poderes en el Estado de Michoacán. El primer gran paso es reconocer el problema grave en el que estamos ahí, un Estado absolutamente sobrepasado. Número 2, Harfuch tiene que irse a meter a Michoacán como se fue a meter a Sinaloa, pero permanentemente como lo hizo en Sinaloa. Recordaremos que se fue para allá varias semanas. No sé si la presencia y número 3, sí se necesita poner la atención en la policía civil y en la seguridad civil, porque ya lo veíamos en las cifras de hace unos días, la extorsión otra vez volvió a subir de manera importantísima. Todos estos son delitos del orden común también, Azucena, no se resuelven con militares, se resuelve con policía. Andrea Chávez. A mí me parece que es un error comparar lo que se está haciendo con lo que se había hecho en administraciones distintas, como la de Enrique Peña Nieto. Recuerdo la mesa de debate de la semana pasada rondaba precisamente esta idea de que el Plan Michoacán era algo similar a lo que había hecho Enrique Peña Nieto precisamente en el estado de Michoacán. Ustedes recordarán que en aquel momento se nombró un delegado de parte del gobierno federal que concentraba muchas atribuciones, facultades y un gran poder. Castillo. Ahora, ¿cómo era su nombre? Castillo. Ahora Alfredo Castillo, y ahora la diferencia es pues que el cambio, en lugar de imponerse de arriba hacia abajo, se construye desde abajo, con las organizaciones, con las asociaciones, con los actores políticos, con las iglesias, con el magisterio, con los estudiantes. Por eso es importante sí resaltar las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad. Se amplió el cupo de bachillerato, se amplió el cupo de media superior secundaria, es decir, se fortalece la atención a las causas que originan las desigualdades que luego profundizan las violencias, pero también se escucha a la ciudadanía. El Gabinete Federal ha tenido ya varias reuniones encabezadas por la propia presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, un día después del acontecimiento terrible en el municipio de Uruapan. Estaba la presidenta encabezando una reunión con todos los secretarios de Estado, lo hizo ya en varias ocasiones, hay información transparente en la conferencia mañanera y hay una atención particularísima en este Plan Michoacán que concentra 100 acciones concretas divididas en 3 ejes. ¿Cuál es la diferencia? Antes se nombraba un gran delegado que concentraba buena parte del poder, ahora se construye desde abajo con coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y los niveles de gobierno locales y federales. ¿Coincides, Lo que pasa es que en aquel momento, y te lo comento por el caso específico de las autodefensas, así que yo he notado mucho la línea de que fue un tema que se propuso
incluso desde lo nacional. A ver, no, yo era diputada federal en aquel entonces e incluso yo era de las que decía que no les diéramos la posibilidad de hacer estas leyes, porque hicieron leyes especiales estatales para el tema de la autodefensa, pero no fue una propuesta nacional, fue una propuesta local. A propósito de esto de que se construye de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La propuesta de que querían autodefenderse, donde estaba Mora, y todo este grupo de compañeros, etcétera, que se hizo en Michoacán y se hizo en Guerrero, no recuerdo si era otra entidad federativa, fueron leyes locales a partir de una necesidad propia en donde decían, a ver, no me representa la autoridad legalmente conformada, queremos nosotros, ciudadanos, defendernos. Y por eso es que desde lo local fue que se hicieron estas leyes. Pero los armó el gobierno federal. No, les dio vamos a decir, se les facilitó, como hoy día puedes tú en la Sedena comprar un arma, en ese momento también era la misma, pero se hicieron leyes locales, no autorizadas por los congresos locales, pero no fue un planteamiento de lo federal, incluso yo era de las que estaba en contra, por este tema de que pues la facultad del dominio de la fuerza es del Estado, no es de los, o sea, entonces ¿para qué eres gobiernas? Si vas a dejar, no puedes renunciar a eso. Pero eso fue un tema que se planteó de abajo hacia arriba, y estaba también el tema de educación, cultura, deporte, apoyos a empresarios, es decir, este tipo de cosas transversales o de aristas plurales, o son cosas que estaban desde antes. Yo coincido con Laura Ballesteros, a ver, a mí que sí me gusta que Harfuch es un civil, y esto demuestra que los civiles pueden hacer bien las cosas, hay que darles más potestades a los civiles. Yo estoy en contra pues de que hayamos desaparecido un cuerpo nacional policial y que hayamos pasado la Guardia Nacional totalmente a la Sedena y que hayamos militarizado, porque se necesitan los cuerpos policiales. Harfuch demuestra pues de que a partir de áreas de inteligencia de lo civil se puede avanzar en temas de seguridad, y creo que es importante que retomemos ese camino. Es lo que hay hoy. Con lo que hay, ¿qué hacemos, Laura? La Sedena tiene que rendir cuentas. No los he escuchado salir a decir una sola vez desde el asesinato de Carlos Manso en Michoacán qué sucedió ese día, porque había más de 14 elementos de la Guardia Nacional. Pues el general Sevilla dice que ellos le no entraron fueron como Pedro por su casa. Además, en un día, fíjate también lo que está sucediendo, una reconfiguración de los pactos entre el crimen en Michoacán, porque antes tenían el pacto entre criminales y se sabía en Michoacán que el día de la vela no se tocaba a nadie ni con el pétalo de un arroz, y fue el día que eligieron ir a asesinar a Carlos Manso. ¿Por qué estamos pidiendo en el momento ciudadano la disolución de poderes en Michoacán? Primero, porque evidentemente el Estado mexicano está completamente sobrepasado. El gobernador está de adorno. Yo por eso daba el caso también y el ejemplo de Sinaloa, que otro gobernador presuntamente vinculado con el crimen organizado de Morena, también completamente de adorno, tuvo que entrar el Estado federal a poner orden. Si bien Sinaloa sigue ardiendo, no está en la situación en la que estuvo cuando los Chapitos, el Mayo, y toda la cosa que sucedió en este lugar. A ver, un maquillaje de cifras federal, tiene que haber una complicidad estatal. ¿Están de acuerdo? O sea, si fuese el caso, ¿no? Yo creo que no podemos acusar de maquillaje a quien se dedica a concentrar información que le envían otras dependencias, otras instituciones, ¿no? Me parece que hay que ser más cautos con los argumentos. A ver, Laura. Mira, la verdad es que aquí el engaño está en la arquitectura de los datos, ¿no? Quienes sabemos datos y hemos hecho construcciones de bases infinitas, sabemos que la arquitectura de los datos es básica para hacer minería. Es un tema muy técnico, pero la Ciudad de México también adoleció de esto, y mucha gente señaló en su momento a Pepe Merino, a José Merino, de esta gran estrategia de empezar a hacer nuevas clasificaciones y a través de las reclasificaciones bajar las cifras. No extrañaría, yo creo que sí es un señalamiento serio, se ha venido diciendo desde muchas partes de las oposiciones. Yo lo que diría como yo no he escuchado a un solo gobernador quejarse. Yo creo que el engaño está bastante bien tejido. Es cuando no mando la Ciudad de México, a ver, el engaño está bastante bien tejido, y en la Ciudad de México se tardaron casi 5 años en darse cuenta de las reclasificaciones y lo que estaba sucediendo. Sí, y pero a ver, nosotros desde Movimiento Ciudadano te diría, las cifras son importantes, pero los muertes que estamos teniendo México a los otros estados, sí, se ha hecho a nivel federal. Y a mí me gusta también, Andrea, que ponga siempre los casos de nuestros buenos gobiernos naranjas en la mesa, porque Laura, no quiero decir una cosa, quiero decir una todos reportan al lugar número 1 en desapariciones en el país. Ahora te lo reporto. Pero más para terminar la idea, ahora te lo reporto. Pero y gobernador Enrique Alfaro antes de Lemus. Jalisco con Pablo Lemus es la única entidad en el país que tiene una secretaría dedicada a la desaparición de las personas. Ha aumentado más de 150% el presupuesto para las personas desaparecidas, y además ha sido el único gobernante que ha dado una disculpa pública a las víctimas para acompañar todo este proceso desde el dolor, la no repetición y las garantías de derechos humanos. Te voy a decir una cosa, se le tiene que dar la cara a los problemas, tomar al toro por los cuernos, no repartir responsabilidades como lo hace Morena todo el tiempo, y estar diciendo que es culpa de Peña Nieto y de Calderón. Entonces, qué bueno que Pablo Lemus está haciendo cargo de la situación. El señor Alfaro no dio la cara con el Rancho Seguido. El gobierno es de Pablo Lemus y está dando la cara hoy. Cuando pasó y es un gobierno de Movimiento Ciudadano. Alfaro. Es que ya nadie se cuando atreve a defender a fue Alfaro. Pablo Lemus a cargo de un gobierno en donde está dándole la cara a las víctimas y coordinándose con la O Federación. sea, ¿te parece un buen gobierno el que encabezó Alfaro en términos de combate a la inseguridad, Yo creo que Laura? Alfaro ha bajó las incidencias. De hecho, ahorita te muestro los datos también. Bajó las cifras. Ojalá tú los tengas, porque el secretario ejecutivo no los tiene, porque Jalisco no los mandó. Ahora los damos, sin duda. Solo para decirle a la gente, los datos que hemos presentado aquí son los datos oficiales, todos. ¿A qué se refiere uno cuando dice maquillaste las cifras? Te refiere no a que los datos estén tomados de forma, que no estén tomados de la forma correcta. Lo que pasa es que tomas la porción de datos que quieres presentar. Es decir, yo del INEGI solo tomo la columna de homicidios
homicidios dolosos y vengo y los presento porque es la que baja. Entonces, yo del INEGI tomo entonces la de homicidios por causas indeterminadas y empiezo a tomar todos. Causas indeterminadas, feminicidios, dolosos, y es donde las pirámides suben. Entonces, en ese sentido, pues, el que maquilla los datos es el que los presenta, ¿no? Porque finalmente todos tomamos los datos de las fuentes oficiales. Tiene que ser así. Pero el reporte de origen es de los estados. Sí, claro. Sí, y el secretario y los estados, los gobernadores cada año dicen, voy muy bien, voy bajando, y también dicen homicidios dolosos, aquí está la baja. Sí, pero aquí están las otras reclasificaciones que has estado haciendo desde las fiscalías. Por eso digo, a ver, si queremos ver si funciona o no funciona el Plan Michoacán, hay que tomar los indicadores que quieres tomar, y esos mismos indicadores, mídelos en 5 años. Pero los mismos, no midas ahorita peras y en 5 años manzanas. Ahora, ¿hay algún gobernador del PRI, de MC, que pueda confirmarnos que les cambiaron la arquitectura en la medición de datos? Porque bueno, entonces, a ver, vamos a fondo. Sí, vamos a ver. Hay que hablar con ellos. No, sean serios, yo sí quisiera un poco seguir desmontando las mentiras de Morena en esta mesa. Aquí hay una nota de la Crónica donde dice, reconoce Harfuch descenso en Jalisco de 62% en homicidios, el mayor en una década, en un momento en donde el país está teniendo problemas. Jalisco no reporta desapariciones. Si no tuvieran reportes, no estaría Harfuch diciendo lo que lo vemos todos los días. Ellos están reportando una disminución en violencia, en seguridad, en homicidios, en desapariciones. Aquí está. Homicidios. Y te hago un compromiso en la mesa, Azucena, si no estuvieran, porque eso no lo tengo yo así reportado, si no estuvieran reportando desapariciones, personalmente me responsabilizo de que cambie. Pero aquí está, Andrea, te lo vuelvo a mostrar. Ojalá pudiera ser el pueblo de Jalisco y no la diputada de la Ciudad de México, pero bueno. Ojalá fuera el pueblo de Jalisco. 62%. El que pudiera, Laura para gobernador. Claro. No, mira, pero soy integrante de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano y nosotros nos gusta darle la cara a las cosas y hacernos responsables. Oye, a ver, una mentira más de Morena. Mira, siempre se han llenado las últimas semanas la boca de no ha reportado desde no tiene octubre de este año, ¿no? Nosotros lo reviso con mucho gusto, deben de estar también reclasificando, pero mira, fíjate, aquí está, no, pues, hay que ver cómo les están pidiendo los datos, Andrea, pero mira, una mentira más de Morena, Durante meses han estado diciendo que el PAN y Movimiento Ciudadano íbamos en alianza, porque esa era ustedes su estrategia del miedo a que no les voten. Miren, Dante Delgado descarta alianza de MC y PAN para comicios de 2027. De nuevo, Andrea, es bien bonito venir a mentir a la mesa, pero la verdad es que se les cae a pedazos el país, la violencia, la inseguridad, y ojalá las cifras fueran lo único que hubiera que medir para ver el desastre de país que tenemos. Tenemos que ¿es exitoso o no? El plan Michoacán, mira, de entrada ha sido completamente un fracaso, porque no solamente se llevaron de ahora en adelante, a Carlos Manso al baile, sino también a activistas, a ciudadanos. Claramente ha sido un desastre y una crisis. Lo que tiene hoy que suceder es que regrese la normalidad de las personas a las calles, Azucena. Las cifras de nuevo se vuelve un debate de solo políticos, de técnicos y de personas que no le terminan ¿cómo lo medimos? Que la gente esté contenta, que la percepción de seguridad para empezar en Michoacán esté bien. No, la tienen que hacer ya. Tienen que hacer un plan inmediato para que en diciembre esto se dé resultados y medirlo de inmediato, Azucena. Pero mira, las causas no están atendidas. Los jóvenes están saliendo a la calle. Los jóvenes están saliendo a la calle. Prefiere hablar de alianzas electorales para no hablar de la inseguridad que sufre el pueblo de Jalisco todos los días, del desorden que hay en Guadalajara y en la zona metropolitana, de la falta de movilidad que está padeciendo el pueblo jalisciense, de un gobierno completamente banal, primer lugar en desapariciones, y tienen un gobernador que prefiere gastar el dinero en Teslas, gastar el dinero visitando Taiwán, haciendo meditaciones, boca arriba, en fin, son los gobiernos de la banalidad, el de Samuel García en Nuevo León y el de Pablo Lemus en Jalisco, ¿no? Pero regresando a lo que es importante, al combate a la inseguridad, hablemos del estado de Chihuahua. Se ha politizado mucho el asunto del combate a la inseguridad en el resto del país, pero poco hablamos cuando gobierna un partido distinto al de Morena. Chihuahua en este momento encabeza las cifras de homicidio doloso a nivel nacional muy por encima del resto. Y fíjense lo preocupante. Es que la gobernadora María Eugenia Campos ha faltado al 70% de las reuniones de seguridad. 70% de las reuniones que se llevan a cabo al lado de su oficina, querida Azucena, en donde se coordina la estrategia de combate a la inseguridad con el Ejército Mexicano, con Secretaría de la Defensa Nacional, con Guardia Nacional, pero ahí estaba puntualita en la marcha con Jorge Romero en Chihuahua. Hicimos una pregunta aquí. ¿Qué? Casi nadie sabía de la marcha. Pasó tan de noche esta marcha en contra de Morena. ¿Sí? La marcha en contra de Morena. Entonces, no es importante ir a las mesas de seguridad, es importante ir a las marchas en contra de Morena. Fíjate nada más un comparativo de cómo les va a ellos en sus marchas y cómo nos va a nosotros. Es el mismo lugar, es la plaza del centro de Chihuahua capital, un evento nuestro, un evento de ellos. Pasó tan de noche, mira, fíjate nada más, como si no tuviera la gobernadora María Eugenia Campos algo más importante que hacer. Nos está cayendo el Estado. Los 67 municipios se nos caen en llamas, están sumidos en la violencia, el crimen organizado campa a sus anchas, se erogan todos los días 5,000 millones de pesos para la fantasía centinela y la gobernadora prefiere marchar que trabajar. Claudia. Bueno, pues ¿cómo vamos a medir si funcionó o no el plan Michoacán en unos años? Yo creo que es importante el tema de los indicadores. Ahí está, amigos. La verdad que ni cómo defender a esta oposición. Vean nada más al lado Laura Ballesteros de MC. Se volvió priista, se volvió panista. Obviamente el mismo discurso, que el país se cae a pedazos,
¿Han escuchado ese discurso? Claro, lo dice Alejandro Moreno, lo dice Jorge Romero, lo dice Ricardo Anaya, lo dice esa mediocre oposición que el plan Michoacán está iniciando. Sin embargo, dicen, ya lo dan como un fracaso. Así que, amigos y amigas, esperemos que haya resultados favorables, bien por los hermanos de Michoacán, bien por ese hermoso estado, y también esperemos y demos confianza a este gran proyecto de la Cuarta Transformación. Amigos y amigas, gracias por su poderoso like, compartan la información y los invito a que se suscriban a su canal de Legión Política. Yo soy Francis, nos vemos pronto. Adiós.